Señor, una vez más, junto a mis hermanos, de presentarnos delante de ti, Señor, para aprender de tu palabra. Una vez más te doy gracias por el esfuerzo, Señor, que ellos han realizado en estar aquí a cada viernes, Señor, por estos meses, Señor, en los cuales se han esforzado, han sacrificado tal vez su familia, sus trabajos, su tiempo. Y yo sé, Padre eterno, que la recompensa solamente habrá de venir de ti, Señor Jesucristo, premiándolos con ver, Señor, el esfuerzo y la práctica de estos conocimientos, Señor, a través de almas entregadas a tu nombre, Señor, a través de la predicación, Señor, eficaz, Señor, y verdadera de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te suplico que los bendigas, los guíes y los guardes, y que este tiempo que vamos a pasar, Señor, sea bien aprovechado para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que vaya en su Biblia, mi hermano, por favor, a segunda de Timoteo, por favor. Y este versículo ya hemos leído un par de veces. Capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 6, 7 y 8, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4 hermanos. Capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y estas son una de las últimas palabras que Pablo le da o le envía al pastor joven Timoteo. Y le dice él: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? Así es que él está ahí exhortando a Timoteo, ¿verdad?, para que se esfuerce, porque hay una recompensa grande para los que nos esforzamos en servir al Señor, ¿verdad? Y de igual manera para ustedes, hermanos, verdaderamente va a haber una recompensa grande si ustedes se esfuerzan en servir al Señor, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Él estaba seguro, él dice: hay una corona, ¿verdad?, que el Señor me va a dar. Pero él dice: no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. Y nosotros amarla significa estarla esperando con pasión, ¿verdad? Con deseo, con aquella ansia de que venga, porque anhelamos estar con Él, pero sabiendo también que hay un trabajo que tenemos que hacer mientras estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras estamos vivos, y es de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Predicar su palabra. Así que yo los felicito, hermano, ¿verdad? Ya estamos en el último, ¿verdad? En los últimos días, ¿verdad? Si es que no nos quedemos, sino sigamos adelante. Y el propósito, hermanos, es que aprendamos todo, ¿verdad? Así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes bastante también. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que nos edifiquemos todos juntos. Así que cuando vengan los hermanos les voy a dar una de estas, pero yo les traje mire, para que se ayuden un poquito ahí. Para de lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Del orden del orden del bosquejo del sermón. Ahí está cómo tiene que ser, y atrás hay un ejemplo, ¿verdad? De más o menos cómo es que quiero o necesitamos que traigan su sermón ustedes cuando les toque que predicar, ¿ok? Así como ven que está acá. Lo pasamos, hermano, nada más, diga, hermano. Prediquen ese. Como miran, ¿verdad? Está el tema, los privilegios del rebaño de Cristo, ¿verdad? Está el versículo que es San Juan 10:27. Ese es el versículo que vamos a usar, ¿verdad? Como introducción, ¿verdad? Vamos a decir, una necesidad humana es la de ser aceptado, ¿verdad? En la familia, en la escuela, en el trabajo, etc. Toda persona desea satisfacer esa necesidad interna. De cualquier forma, muchas veces desperdiciando su tiempo y vida en vicios, fiestas, amistades, etc. Dios, ¿verdad?, nos ofrece la oportunidad de pertenecer al mejor grupo. El privilegio de pertenecer mediante la sangre de su Hijo al rebaño de Cristo y disfrutar de sus cuidados, amor y protección, ¿verdad? Ahora quiero que leamos San Juan 10:27 para que entendamos, ¿verdad?, qué es lo que ¿perdón? Oh, sí, para que entendamos, hermanos, qué es lo que dice San Juan 10:27, ¿verdad? Si alguien lo puede leer. Amén, hermana.
me sigue. Ok. Entonces, si pueden ver, ¿verdad? Solo estamos usando ese versículo, no vamos a usar más, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, pues después vamos a ver qué tipo de sermón es este, pero solo para ir entendiendo el ejemplo, ¿verdad? La división principal número 1 dice, mis ovejas, ¿verdad? Y esas son palabras extraídas directamente del texto, ¿ok? Lo primero que vamos a hablar es mis ovejas. ¿Y qué habla mis ovejas? ¿Qué vamos a decir cuando hablemos de mis ovejas? Hermanos, mis ovejas quiere decir que somos posesión del Señor, ¿verdad? En segundo lugar, que fuimos comprados por Él. Y en tercer lugar, Dios le bendiga, hermano. Bienvenida. Que dice que poseemos un carácter especial de oveja y no de lobo. Entonces ahí nosotros hacemos la diferencia. Entonces, hermano, mis ovejas, ¿verdad? Somos posesión del Señor porque fuimos comprados por Él, hermano. Y recordemos, somos ovejas, no somos lobos. Entonces usted puede decir, el lobo quiere cazarse, quiere comer a la presa, ¿verdad? Pero la oveja es obediente y usted puede explicar ahí de la oveja. Y ahí pasa el número 2, que dice, oyen mi voz. Esa es la segunda división. ¿Qué implica oír la voz del Señor? Ahora yo ya sé que soy posesión de Él, ¿verdad? Entonces ahora poseemos oídos espirituales, ¿verdad? Aquí no está hablando de oídos físicos, sino está hablando de oídos espirituales. Y estos oídos están capacitados para distinguir las voces del mundo, ¿verdad? Nuestros oídos espirituales pueden distinguir las voces del mundo, así como para distinguir la voz del buen pastor. Y esa es una característica de la oveja, ¿verdad? Que tiene un oído bien delicado, ¿verdad? Entonces luego vamos a pasar al punto número 3. Dice ahí, yo las conozco. Ahí vamos a decir, Jesús nos identifica a cada uno de manera individual, aunque pertenecemos al rebaño, pero un pastor conoce a cada una de sus ovejas, ¿verdad? Su sangre es la única que nos hace aceptos en este rebaño, ¿verdad? Para pertenecer al rebaño de Cristo necesitamos haber sido comprados por su sangre, ¿verdad? Y Él nos cuida y nos vigila como el buen pastor, ¿verdad? De las ovejas. Y después dicen, como punto final, me siguen. Y cuando dice me siguen, las ovejas del Señor somos obedientes, ¿verdad? Nosotros somos obedientes a la voz del Señor, a sus mandatos. Somos capaces de reconocer a nuestro pastor delante del mundo, porque no vamos a seguir a otro pastor. Pueden haber 100 pastores, pero nosotros solo vamos a seguir al pastor de pastores, que es Jesús. E individualmente, como oveja, yo decido seguir la voluntad de mi pastor, ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión. Puesto que cada uno de estos privilegios nos son obsequiados al ser aceptados en el rebaño de Cristo, no debemos buscar más. Hay espacio para todos los que deseen agregarse. Y ahí podemos preguntar, ¿quisiera usted ser una oveja en el rebaño del Señor? La puerta está abierta y Cristo, el mejor y más amoroso pastor, dio su vida por usted y le ama y acepta tal y como usted es. Y predicó de un versículo. Entonces así es que queremos que hagan su bosquejo. Tal vez no lo van a hacer así tan dividido, ¿verdad? Pero si de cada división principal pueden sacar una o dos lo más, está bien. Pero el chiste a lo que esto nos hace es a pensar, ¿verdad? Mis ovejas, o sea, mis ovejas, o sea, somos propiedad de Él. Y para ser propiedad, me tuvo que haber comprado. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? Bueno, por una oveja yo pagaría dinero. Pues si yo soy una oveja de Cristo, ¿qué precio fue el que pagó? ¿Verdad? Y como soy oveja, ¿qué es diferente? ¿Qué tengo yo de especial por ser oveja? ¿Verdad? Oyen mi voz, solo la voz del pastor, no vamos a confundirla con ninguna otra voz, ¿verdad? Después donde dice aquí, Gracias. yo las conozco, ¿verdad? O sea, el Señor me conoce, ¿verdad? Soy tan importante para Él en medio de tantos cristianos, millones de cristianos que pueden haber en el mundo, que son su rebaño, ¿verdad? Él me conoce a mí. ¿Y qué quiere Él que haga yo? Que le siga. ¿Verdad? Entonces el objetivo, ¿verdad? Si yo les dijera, prediquen sin este bosquejo, pero prediquen cada uno de ustedes haría una predicación diferente. Porque cada uno le daría un enfoque diferente. El enfoque en está a pertenecer al rebaño de Cristo. ¿Verdad? Porque los privilegios del rebaño de Cristo son que somos posesión de Él, que tenemos el oído para tenerlo a Él, que Él nos conoce,
y que nosotros le debemos de obedecer. Esos son los privilegios de ser del rebaño de Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo, hermanos, ¿verdad? Y por si tienen alguna duda, también aquí está en la hojita de adelante, ¿verdad? Van a poner su tema, en primer lugar, ¿verdad? Tema, luego el texto, luego la introducción, unas 2 o 3 líneas, ¿verdad? Escritas, o más, ¿verdad? Que hay más aquí, unas cuantas, ¿verdad? Pero ustedes hacen su introducción ahí. Luego las divisiones principales, identificadas por números romanos, o sea, así como está aquí, ¿verdad? De palito, así, ¿verdad? Luego las subdivisiones con números ordinales, así número 1, número 2. Como les decía el otro día, si hubiera alguna de estas, todavía tuviera algo más que ustedes quisieran ampliar, entonces son con letras, ¿verdad? A, B, C, ¿verdad? Pero por eso les traje esto, hermanos, para que, tengan hermanos, que lo bendiga, para que tengamos una idea, ¿verdad? De qué, cómo vamos haciendo, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Ok, ¿habrá alguna pregunta ahí entre lo que vamos hasta ahorita antes de que continuemos con el material? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo, sí. Ahí está la guía en la primera hoja y el segundo es ya un ejemplo de un tema ya desarrollado, ¿verdad? Y ese solo está sobre San Juan 10:27. Igual ustedes lo pueden hacer sobre un texto nada más, pero no van a agarrar una porción. No agarren una porción, van a agarrar unos 3, 4 versículos, agarren un texto, un versículo. Porque si agarramos 3, 4 versículos, vamos a pasar aquí en vigilia, bien, ¿verdad? Que todo el mundo predicando de esas porciones que agarraron, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? No, yo me siento gozoso, ¿verdad? De saber que ustedes se vayan a preparar y vayan a poder exponer de esa manera la palabra de Dios. Pero aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Van a tener sus 5 o 7 minutos cada uno para exponer su tema. Y ya estuvo, así que prepárese para 5 o 7 minutos, lo más. Yo ahí voy a estar, ¿verdad? ¿Eso es para cuándo? Les decía a los hermanos que si logramos terminar este material hoy, pues la otra semana, la primera hora, haríamos como un repaso, o si no terminamos el material, pues terminamos lo del material la otra semana en la primera hora, y en la segunda hora ya predicarían los primeros 4. ¿Ok? Y la siguiente semana, que es el 13, la primera hora que vendríamos, predicarían los primeros, los 4 que hagan falta, y de ahí pues tendremos algunas cositas planeadas para ustedes, ¿verdad? Que sería en la segunda hora. ¿Ok? Pero primero Dios, de hoy en 15 días, estamos terminando, con la ayuda del Señor. Amén. Así. Hay que hacer el mensaje, porque si no... Por eso le decía que de los mismos temas que ustedes me dieron, espero que ya tengan copia para ustedes. ¿Ok? Porque de esos mismos ustedes pueden ir agarrando para ir desarrollando ello. ¿Ok? Entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca de las divisiones principales, ahí nos quedamos, ¿verdad? De las divisiones principales, fue lo último que hablamos ahí, ¿verdad? Y las divisiones principales son prácticamente eso, ¿verdad? Las ideas principales que tengamos nosotros acerca del tema o del material, ¿verdad? Que traigamos de todo el material que tenemos. Y Luis, en la semana pasada tú me preguntaste el concepto de cuál es la definición de bosquejo, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, un bosquejo dice aquí, se los voy a leer. El bosquejo es un esquema. O sea, da la idea como cuando, por ejemplo, si a usted le dicen que pinte una casa, por ejemplo, usted ha visto un pintor, ¿verdad? Cuando empieza a hacer la pintura, ¿qué hace? Solo tira unas líneas, ¿verdad? ¿Verdad? Solo, por ejemplo, solo hace aquí, suavecito, ¿verdad? Y él ahí va marcando su espacio, a manera de decir, aquí va a ir la casa, aquí va a ir un árbol, ¿verdad? Aquí va a ir el sol, El arquitecto. aquí va a haber un caminito, ¿verdad? Okay. Entonces, el bosquejo, después, ¿qué va a hacer él con estas líneas que él ya tiene aquí? Gracias. Él ya tiene las líneas, ¿verdad? Él ya tiene su plan. Ese es el plan del que va a pintar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer a la hora con eso? Se va a basar a eso para empezar a hacer... Va a escoger los colores, lo va a empezar a rellenar, ¿verdad? Entonces, eso es un bosquejo, ¿verdad? Es un esquema. Es una forma especializada de organizar el material. Nosotros tenemos ya todo el material, ¿verdad? Hemos juntado bastante material, entonces ahora lo tenemos que organizar. El bosquejo es la herramienta que nos ayudará a organizar nuestros pensamientos en forma lógica y en secuencia correcta. A eso nos ayuda un bosquejo.
Pero la bendición que tenemos nosotros es que como estamos hablando de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios el orden ya viene. Por ejemplo, en ese Juan 10:27, ¿ya viene el orden ahí o no? Nosotros no podemos alterar ese orden, y muchos versículos ya traen el orden. Entonces, en lo que practicamos y nos volvemos un poquito más diestros para la predicación, basemos nuestras predicaciones en un solo versículo que nosotros entendamos. No tratemos de agarrar 3, 4 y 5 versículos que nos vayan a confundir los mismos 5 versículos por ser extensos. Uno que entendamos, hagámoslo pedacitos y prediquemos esos pedacitos del versículo, que van a ser de bendición porque nosotros lo entendemos ya claramente, ¿verdad? Dice: el propósito del bosquejo es reducir una gran cantidad de material a su estructura básica. Es como el esqueleto de todo el material. O sea, usted tiene así, ¿verdad?, de material. El objetivo es con el bosquejo reducirlo a una estructura básica. Como veíamos aquí, ¿verdad? Nuestro bosquejo aquí. Nosotros tenemos todo el material sobre la propiedad de las ovejas, sobre las características de las ovejas, cómo es su oído, cómo es eso. Entonces, las ideas principales son la 1, la 2, la 3 y la 4. Eso es lo que nos ayuda el bosquejo, ¿verdad? Como decíamos el ejemplo la vez pasada, teníamos como 7, ¿verdad? ¿Y qué hicimos con las 7? Las redujimos a 3. O 4 que nos den un orden lógico, ¿verdad? Entonces tenemos mucho material, pero tenemos que siempre recordarnos el tiempo, ¿verdad? Y como dice, a lo que teníamos que decir, decirlo, y cuando yo lo dijimos, se acabó. ¿Verdad? No estar otra vez, es que tengo 5 minutos todavía, ¿verdad? Entonces le voy a dar otra vuelta al avión. No, usted ya lo dijo. No acostumbrarnos a hacerla a repetir, ¿verdad? También dice que el bosquejo le sirve para organizar un trabajo o un proyecto de investigación, ya que es útil para organizar notas de lecturas, textos y artículos. El bosquejo sirve para organizar y darle forma a nuestro trabajo, en este caso a nuestro sermón, ¿verdad? Tenemos tantas ideas, ¿verdad? Cuando queremos predicar, recordemos lo que aprendíamos, ¿verdad? Que no es que no haya temas para predicar, es que hay tantos. Y en lo que leemos como que nos bombardea de tantas ideas, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es agarrarlas todas, porque todas son importantes, y organizarlas. Y al organizarlas podemos decir, esto sí vale que decirlo en este tema y este no, porque viéndolo bien no va, ¿verdad? Se oye bonito, pero no va de acuerdo con el propósito del mensaje, ¿verdad? Entonces, esas son importantes de entender, ¿verdad? En lo que es el bosquejo, y también nos permite corregir errores. Como decía, ¿verdad? Si fuéramos a nuestros cuadernos donde tenemos predicaciones, nos daríamos cuenta ahora, si las intentáramos bosquejar, que tal vez sería imposible hacer un bosquejo de esa predicación, porque revolvimos como 3, 4 ideas ahí, que una no iba con la otra. Entonces, ¿para qué dije esto? Esto no era aquí, no apoyaba. Y aunque el sermón puede ser de bendición, ¿ok? El sermón puede ser de bendición y muy probablemente hasta alguien se haya convertido. Pero eso no significa de que ahora que tenemos las herramientas y el conocimiento no las vamos a utilizar y las vamos a aplicar de manera correcta, ¿verdad? Tenemos que salirnos de eso, ¿verdad? Entonces nos ayuda a corregir errores y hacer cambios que necesitemos, ¿verdad? Antes de que empecemos tan siquiera a escribirlo. Porque nosotros ya tenemos esto, es porque ya estamos listos para predicar. Cuando ya tenemos esto así, ya no hay de hacer nota, ya no hay de hacer nada, esto ya está. O sea, usted ya está seguro, ¿verdad? Que en esta parte de mis ovejas, usted va a hablar que son propiedad, que son comprados y que tienen ciertas características, porque son ovejas de él, no son ovejas de otro pastor. Cuando habla de que oyen su voz, va a hablar de las características auditivas, que no son humanas, sino que son espirituales. Y que él nos conoce, también va a hablar de por qué es que él nos conoce. Entonces, cuando usted ya tiene esto ordenado, es que usted ya puede decir, hoy sí ya. Y ya usted sabe que de aquí no se puede salir. Porque usted va ahí, tiene suficiente. Para 15 minutos esto, hermano, hay que predicarlo rápido. No le da chance de salirse de ahí. Y si se descuida, se echa media hora predicando de esto. ¿Sí? Es cierto, hermano. Si nos descuidamos, usamos media hora en predicar de eso. ¿Le puedes pasar, hermano Juan, por favor? Y entonces ya no, ¿verdad? No es que se pierda el propósito, sino que recordemos que siempre tenemos que tener el tiempo, ¿verdad?
Siempre tenemos que estar viendo el tiempo. Por eso un sabio consejo para todo predicador es sentarse frente a un reloj. Busque usted en la casa de él, casi toda la gente en su sala tiene un reloj, ¿verdad? Busque usted sentarse donde mire el reloj. Porque así usted está viendo, ¿verdad? Me dieron el tiempo a las 7:45, que tengo hasta las 7 o 7:35. Ya van las 20, ya van las 20. Yo estoy en la introducción. Ya son las 9, híjole, apenas dije un punto. Ya son las 35, ¿cómo le voy a hacer? Híjole, ya se me fueron 25 minutos y todavía voy en la división número 2. Esos errores los vamos a cometer, ¿no? ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo de ellos para ya no volverlo a hacer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy preparando mucho material. Tengo que reducir el material, ¿verdad? Tengo que concretizar más mis pensamientos. Tengo que, en fin, esto nos va a ir ayudando a corregir los errores, ¿verdad? Así que no sé si les sirvió de ayuda un poquito más esa información para entender lo que es el bosquejo y de qué nos sirve. Amén. Vale. Entonces vamos a seguir ahí donde nos quedamos, donde empiezan las subdivisiones del sermón. Y dice, considerando los elementos expuestos con anterioridad, es decir, lo que hablamos de las divisiones principales, ¿verdad? Con relación a la búsqueda y formulación del tema, así como la elaboración del bosquejo básico del sermón con sus divisiones principales, en un orden ascendente lógico, podemos decir que el sermón puede realizarse de la siguiente forma. Número 1. El predicador o expositor de la palabra, en este caso ustedes, ¿verdad?, recibe la inspiración del asunto sobre el cual ha de hablar, como un mensaje especial de Dios para sus oyentes, bien como una respuesta a sus continuas oraciones, pidiendo a Dios la inspiración para su mensaje, para que estos sean apropiados y efectivos en respuesta a las necesidades espirituales de su audiencia. Recuerden que eso hablamos también, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pensando en las necesidades de la iglesia, de la célula. Tenemos nosotros, ¿verdad?, la guía que nos da el pastor, pero a pesar de eso siempre hay que estar observando qué necesidad espiritual hay aquí en la iglesia, no para atacar a alguien o en la célula, no para tocar a un individuo o una familia, sino en general, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Será que no estamos evangelizando? ¿Será que no estamos invitando? ¿Será que no estamos orando? Me dijo un hermano, ¿verdad?, de otra iglesia que es líder o que era anfitrión, y le mandaron un líder y él les dijo: hermanos, miren, ustedes que acaban de venir como líder, yo soy anfitrión. Yo creo que para que nosotros como célula podamos crecer necesitamos orar y ayunar. Les dijo él como anfitrión. Y la esposa del líder le dijo: ay, si para eso está la iglesia. Le dijo: para eso vaya el martes a orar. Le dijo: no, le dijo, pero ¿cómo? Y es la esposa del líder, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir eso? Hay una falta de conocimiento, hay una falta de entendimiento. Y esta persona debería mejor estudiar primero y ver si en realidad está llamada para ser líder, ¿verdad? Porque si yo identifico esa necesidad, tengo que ir cuando tenga la oportunidad, a hablar, ¿verdad?, sobre esa necesidad donde nos vamos a involucrar todos. Tenemos que ayunar, hermanos. No les va a decir, tienen que ayunar ustedes y oren bastante. No, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Necesitamos invitar. No, inviten. ¿Qué pasó que no han invitado a nadie? Bueno, ¿y usted le va a ver? Es cierto que tal vez esa no es la prioridad número 1 del líder, pero sí debe ser ejemplo también en eso, ¿verdad? Debe ser ejemplo en eso. Entonces, siempre pensemos en eso. Número 2, ¿verdad? Primero ya recibimos el tema. Número 2, encontramos un texto adecuado, el cual definirá el mensaje. La inspiración del mensaje podrá venir acompañada del texto, sobre todo si tenemos como disciplina la lectura y estudio de la palabra de Dios. En otros casos, cuando lo que se predique ha de ser de una doctrina o historia, se podrán utilizar no uno, sino muchos textos de apoyo, debiendo escoger uno de ellos, el cual definirá de mejor manera el alma del mensaje. Porque si usted va a tomar una porción grande, ¿verdad?, de la palabra de Dios, o un salmo, que son 12 versículos, uno de ellos tiene que ser el centro del mensaje, ¿verdad? Uno de ellos debe ser el centro del mensaje, pero como consejo les digo, lo que vamos agarrando, ¿verdad?, vuelo y práctica, usemos un versículo. No nos extendamos mucho, ¿verdad? Ahorita estamos gateando. Consideremos que ahorita estamos gateando todos. El niño no nace caminando, ¿verdad? Ni vuelta se puede dar él solito cuando recién nace. Solo está para arriba y ahí llora nada más. Solo patalea. Después ya se empieza a dar vuelta, hay que cuidarlo más, ¿verdad? Después ya va bajando fuercita en sus piernitas y en sus bracitos.
y empieza a gatear, hay que tener más cuidado. Porque después, ¿qué viene? Caminar. Cuando empieza a caminar, se tropieza o no, y se cae. Pero una vez agarra vuelo, hay que andar atrás de él porque empieza a correr. Entonces ahorita estamos gateando. Poco a poco vamos a empezar a levantarnos para empezar a caminar. Cuando empecemos a dar nuestros primeros pasitos, pues vamos a caer. Pero eso no significa que no nos vamos a levantar, ¿verdad? Tenemos que levantar, sacudirnos, vamos a llorar un nuestro poquito, pero después vamos a correr. No queramos correr si no hemos podido gatear todavía, ¿verdad? Entonces todos estamos en la misma posición, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ¿verdad?, el tema que nos lo dio el Señor, luego puede venir con un texto ya, y si no, pues eventualmente nosotros vamos a encontrar el texto que va a respaldar nuestro mensaje, luego concretará el mensaje en una frase corta que se llama tema, ¿verdad? Ya tenemos el mensaje, pero ahora tenemos que poner un nombre, ¿verdad? Una frase, por ejemplo, como aquí, los privilegios del rebaño de Cristo, ¿verdad, hermana Díaz? Use por favor, hermano. Los privilegios del rebaño de Cristo, ese es nuestro tema, ¿verdad? Que está basado sobre San Juan 10:27. Luego dice, definirá cada uno de los elementos del tema en varias oraciones o divisiones principales, ya sea utilizando las palabras o frases más importantes del texto, o bien siguiendo un plan lógico elaborado en su mente, acerca de los pensamientos o ideas que el texto sugiere, o bien podrá formar su plan o bosquejo con pensamientos o ideas que no tienen relación directa con las palabras del texto, sino con algún mensaje o doctrina bíblica, en la cual el texto servirá solo como introducción o punto de partida, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se pueden utilizar los textos, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero se trata de que pensemos, ¿verdad? El Señor nos dé de qué vamos a predicar. Ya sé de qué voy a predicar de que hay que orar, esa es la necesidad. Yo miro que no estamos orando, entonces tenemos que orar más. Entonces vamos a usar el versículo que dice orar sin cesar, ¿verdad? Y vamos a hablar orar, una división, sin cesar, dos, no más. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, es tener una relación con Él, es esta. Entonces, cuando se orar, hermanos, ¿qué es orar? Pues el Señor no les enseñó a sus discípulos, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué es orar, hermanos. Piensan que orar es cerrar los ojos y ponerse a decir un montón de cosas, y no, ¿verdad? Orar es más allá. Entonces, ahora orar, y luego nos dice sin cesar, es decir, en todo lugar, ¿no? Eso significa, hermanos, que vamos a estar todo el tiempo de rodillas, ¿verdad? Que cuando todo el mundo esté trabajando, yo tengo que ir a orar ahorita, ¿verdad? Cuando viene lo más difícil del trabajo, es mi hora de oración, ¿verdad? No significa eso de orar sin cesar, ¿verdad? Significa una comunión en todo momento. Significa un espíritu dispuesto a toda hora. Significa, y eso es lo que usted les va a explicar en esas dos pequeñas palabras de ese versículo. Ustedes saben, necesitamos orar, vamos a usar ese versículo y le vamos a poner como tema orar sin cesar, o la necesidad de orar, o orando en todo tiempo, o usted ya define eso, ¿verdad? Eso solo es un ejemplo. De ahí usted ya marca sus dos divisiones principales que salieron de las mismas palabras del texto. Usted no se hace bolas, ¿verdad? De ahí orar. ¿Qué es orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Quién nos enseñó a orar? Y ahí dijo tres cosas, ¿no? Luego, sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar y en medio de la adversidad. Otras tres cosas, y ya. Y si se descuidó, predicó media hora. ¿Verdad? Entonces, eso es lo más fácil de hacer. Número 5, escribirá una introducción que despierte la atención y el deseo de los oyentes de escuchar el desarrollo del mensaje completo. Sí, entonces eso es importante, ¿verdad? Ya que tenemos el esqueleto de nuestro sermón, entonces vamos a escribir nuestra introducción porque ya estamos claros en qué vamos a decir. Sí podemos plasmar en una hoja de papel de manera clara cada uno de los elementos antes mencionados, en una forma ordenada, ascendente y lógica, tendremos formulado un plan o esqueleto para nuestro sermón. ¿Ok? Cuando ya tengamos eso, entonces ya podemos decir, ya estamos listos. ¿Verdad? Ya estamos listos. Hoy sí ya a orar. Y yo le decía a mi esposa ayer, ¿verdad? Ya a las 6 de la tarde del jueves usted cierra su Biblia. O antes, ¿verdad? Si es posible, usted cierra su Biblia y usted ya no toca ese mensaje. Ya eso ya tiene que estar listo. Ya no puede ir usted en el carro. ¿Cómo es que iba a decir, hermano? Y que le pongo una luz en roja porque ya no lo pude leer la última vez. No, eso ya tiene que estar listo, ¿verdad?
por lo menos 1 hora, 2 horas antes usted tiene que parar. ¿Sí, hermana? Pero uno no va a hacerlo de memoria, sino que... No, claro, lo que me refiero a comparar es que, por ejemplo, si nosotros, porque entre más le seguimos indagando, más le vamos a querer seguir agregando. Y recuerdo que el bosquejo nos limita, ¿verdad? Entonces ya lo que iba a decir, ya lo tengo aquí plasmado, ya yo no lo toco más. Lo leí el jueves, lo leí el martes, si usted el martes ya lo preparó el martes, el miércoles, y puede ser en la mañana, le dio una leidita, ya lo mete en su folder, cierra el folder, si usted llega a su casa temprano, a las 2, las 3, le da otra leidita, solo para tener en su mente fresco, ¿verdad? Pero esa hoja, claro que usted la debe tener, porque si no, también lo podemos hacer de memoria. Aunque hay predicadores que predican de memoria. De pura memoria predican. Por ejemplo, el hermano Pocha. ¿Cómo predica él? De memoria. Porque él no puede ver. Y si usted le pone atención al mensaje de él, el mensaje de él es bien ordenado. Sí, sí. Solo en lo que él predicó del sueño, se sacaba un bosquejo. Solo con el título, El sueño profundo. Ahí él dio 3 puntos. Solo ahí él dio 3 puntos bien explicados. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros a poner atención en los que predican. Aquí va en tal lugar, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo otro. ¡Pum! Ese mensaje me queda en el corazón. Pero hay gente que lo oye y lo único que está esperando es el grito para pedir. Y no, nosotros ya vamos un paso más, hermano. Vamos un paso más. Nosotros, hermana Madeline. Lo que estaba diciendo es que a veces cuando nosotros terminamos un bosquejo, ya lo terminamos, me pasó una vez, y después yo lo volví, ya cuando casi iba a ser como unas 2 horas antes de ir ya para dar el mensaje, y como que me confundió, pero cuando yo lo volví a repasar, como que me vinieron otras ideas muy diferentes a las que ya había puesto. Y después yo dije, ¿será que estaba bien? O sea, como que me entró una duda, que si estaba bien el que había hecho, o si lo cambiaba, pero ya eso me entró como un desespero porque ya no estaba convencida de que si era eso o ponía lo otro, entonces, y me puso como nerviosa, y claro, me fui pensando en todo el camino y como que me confundió. Sí. O sea, pero lo correcto es mejor no cambiarle nada, dejarlo así como ya está. Por eso tomarse su tiempo es bueno, ¿verdad? Y escribir bastante. De tal manera que usted pueda ir eliminando lo que usted considera y las nuevas ideas las puede ir agregando. Y como dijimos, va a llegar un momento en el que usted se tiene que sentar y decir, ok, yo ya tengo 20 hojas, ¿verdad? Pero yo no puedo predicar 20 hojas. Y aunque en las 20 hojas todo parece importante, ¿qué les voy a decir yo a los hermanos? Y ya cuando usted se asegura de eso, usted esté segura de eso. Y cuando lo lea, ya no lo lea con la mentalidad de si estará bien o no, o porque a uno siempre le va a pasar eso, hermano. Y a veces cuando uno predica dice cosas que ni llevaba ahí. ¿Verdad? Dice cosas uno que no iban ni escritas. Y no dice cosas que sí estaban escritas. Pero eso ya no es control nuestro. Nuestra tarea es hacer un plan, llevar un orden. Ahora, lo que Dios haga en ese momento es cosa de Dios. Yo no me puedo resistir a eso. Pero lo que Dios va a ver y va a recompensar es el orden en el que usted vaya. De esa manera usted no se puede salir. Ahora sí el Espíritu lo guía a algo en ese momento, pero va a ser también siempre en reacción a ti. Y usted tenga cuidado cuando siente que se está saliendo. Entonces, hermanos, regresemos, ¿verdad? Al tema. Usted mismo, por eso es bueno tener su hojita ahí. Pues usted siente que se está saliendo, hermanos, ¿verdad? Nos salimos un poquito del tema porque era importante, pero ahora regresemos a donde estábamos. Estábamos hablando de, usted recapitula un poquito y pum, vuelve al punto donde iba. Pero sí, hermano, tiene razón. Y por eso les digo, traten unas 2 horas ya de no verlo. Ya está en el folio, ya está en el cuaderno, ya está en lo que sea que es, ya está cerrado. Cuando llega la célula, ahí oran, lo abren y lo predican como Dios se los puso en el corazón. Eso les va a dar una seguridad a ustedes. Y eso es lo más importante cuando uno predica, estar seguro en primer lugar de que va respaldado por Dios, de que ha orado, ¿verdad? De que ha buscado que sea un mensaje de la palabra de Dios, y luego eso lo va a hacer usted sentir capacitado para con libertad predicar ese mensaje. Y si lo usó el bosquejo y en toda su extensión, qué bueno, ¿verdad? Y si omitió alguna cosita, pues no hay problema. Eso solo usted lo sabe de todos modos.
Pero la idea es acostumbrarnos a usar un bosquejo y procurar no salir de ahí, para ir en un orden, ¿verdad? Entonces, pero a todos nos pasa eso, ¿verdad? Ahora vamos a seguir, ¿verdad? Dice, es decir, ¿verdad? O sea, como leíamos, ¿verdad? Si podemos plasmar ya esto en una hoja de papel, ya podemos decir que estamos listos para predicar. Es decir, tendremos escribimos ahí, hermanos, la palabra estructura. Es decir, tendremos la estructura o armazón básica, el apoyo fundamental, escribimos, ¿verdad? Fundamental. El apoyo fundamental y necesario para el cuerpo del mensaje. Para el cuerpo del mensaje. Y aunque este no constituirá el cuerpo en sí, será necesario agregar los músculos y órganos que lo complementen y den forma. Vamos a leer todo de corrido. Es decir, al ya tener todo esto, ¿verdad? Vamos a tener la estructura o armazón básica, el apoyo fundamental y necesario para el cuerpo del mensaje. Aunque esta armazón, ¿verdad? Esta estructura no constituye el mensaje en sí, porque va a ser necesario agregar, ¿verdad? Las subdivisiones, los demás textos, ¿verdad? Que apoyen los versículos, que es lo que vendría a ser como los músculos y los órganos que lo complementen y le den forma, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo, tenemos nuestro esqueleto adentro, ¿verdad? Que sin él no nos podríamos sostener, pero necesitamos órganos, necesitamos músculos, necesitamos venas, necesitamos nervios, y tampoco podríamos ser lo uno sin lo otro, ¿verdad? Lo mismo en nuestro mensaje, ¿verdad? Una casa tampoco la construyen, ¿verdad? Y empiezan a poner chirroca al equilibrio, ¿verdad? ¿Qué hacen primero? La fundación, que esa es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Usted ya puso su fundamento, ahora puede levantar, ¿verdad? Estructura. Cuando ya tiene toda la estructura, todavía no es casa, ¿verdad? Es solo una estructura. Hace falta ponerle paredes, hace falta ponerle insulación, hace falta ponerle mangueras, hace falta ponerle alambres, hace falta ponerle luces, hace falta ponerle piso, hace falta pintarlo, hace falta hacer tantas cosas para que ya se mire como una casa. Pero y sin estructura, tampoco es casa. Entonces por eso es importante, ¿verdad?, entenderlo del mensaje. Ningún sermón que conste solo de divisiones principales conseguirá el objetivo y propósito de salvación y edificación de los oyentes. Algunos de los puntos principales o secundarios no serán comprendidos por los oyentes de no ser acompañados de una explicación o aplicación, ¿verdad? Era lo que les decía la otra vez, ¿verdad? Siempre tenemos que procurar que haya una aplicación práctica. Siempre, ¿verdad? Así como en ese caso, mis ovejas. Hemos sido comprados a precio de sangre, hermano. Esa es la aplicación práctica ahí, ¿verdad? Somos ovejas y no somos lobos, hermano. El lobo anda buscando a quien comerse. La oveja es obediente, la oveja es humilde. Recordemos, hermano, usted ya fue cambiado por la sangre de Cristo y usted, amigo, tiene la oportunidad de que entonces y usted ahí lo lleva siempre con una aplicación, porque podemos dar un montón de información. Sin aplicación queda todo el mundo así como, bueno, y qué bonito, pero para mí, ¿qué hay ahí? No hay nada, ¿verdad? Iba con sed y salió con sed. El asunto es que la gente vaya con una sed espiritual y nosotros les demos del agua de vida que pueda saciar esa sed y salgan, ¿verdad?, llenos de una agua, ¿verdad?, como dice la palabra, como dice la escritura, de su interior que ahora fluyan ríos de agua viva que salten para vida eterna. Ellos llegaron secos, ahora salen con un río adentro de ellos, ¿verdad? Por nosotros, no, sino porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de nosotros hizo una obra maravillosa en su vida, a través de hacer una predicación ordenada. El objetivo de escribimos ahí, hermanos, subdivisiones. El objetivo de las subdivisiones es ampliar el sentido, escribimos sentido. El objetivo de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones, escribimos principales. Entonces leemos, el objetivo de las subdivisiones es ampliar el sentido de las divisiones principales para lograr que el pensamiento a transmitir sea claro y detallado, ¿verdad? Así como ven en su ejemplo ahí, ¿verdad?, que les traje ahí en la hojita. ¿Verdad que las divisiones principales son bien cortitas? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pero ¿qué hacen las que están abajo de ellas?
amplifican, ¿verdad? O explican qué significa ser una oveja del Señor. ¿Qué significa oír la voz del Señor? ¿Qué es necesario para oír esa voz? ¿Qué implica el ser conocidos por Él? ¿Y qué es la importancia de seguirlo a Él? Eso es lo que explica cada uno. Bueno, mis ovejas, ahí dice la palabra, hermanos, que somos ovejas del Señor. Oyen mi voz, o sea que ahí dice, ¿verdad? Que Él tiene una voz y nosotros la oímos. Y yo las conozco, o sea que Él lo conoce a cada uno. Y sí, y me siguen, o sea que nosotros tenemos que seguir al Señor, hermanos, sin importar qué. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor ha traído para ustedes. ¿Verdad que no tendría sentido predicarlo así, verdad? Pues estaríamos usando solo lo que son las divisiones principales. Entonces, para eso nos sirven las otras, para explicar y ampliar un poco lo que las primeras notan. Por ejemplo, cuando hablábamos, ¿verdad? Que el versículo de toda la escritura, y es útil para enseñar. ¿Qué vamos a hablar ahí? Útil para enseñar, útil para instruir, útil para corregir, útil para redarguir en justicia. Porque esa es una sola expresión, redarguir en justicia. Que vamos a hablar de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí nos ayudan las subdivisiones. Enseñar, porque nos enseña tal cosa, nos enseña tal otra cosa. Corregir, corrige nuestro camino, corrige nuestro actuar, corrige esto. Nos redarguye. ¿Qué es de redarguir? ¿Verdad? ¿Y cómo somos redarguidos a través de su palabra? Y nos instruye en justicia. A hacer todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que... Y ahí se fue usted. Entonces, como les digo, en la lectura, ahí es donde es importante, ¿verdad? La lectura y tratar de memorizar. Entonces, ¿estamos claros en lo de las subdivisiones, hermanos? Dice ahí el último párrafo, por lo tanto, las subdivisiones deben ser únicamente el desarrollo de la división principal, sin salirse de ella o suplantarla, y sin tratar de anticiparse a exponer lo que se ha de explicar más tarde en alguna otra división. Por ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo que tienen ustedes, si al hablar de mis ovejas ya empezamos a hablar del oído, ya nos adelantamos, ¿verdad? Nos vamos por partes. ¿Qué es ser oveja? En orden. En orden. No hablamos nada del oído, no hablamos nada de seguir, no hablamos nada. Ahí solo hablamos de que somos ovejas. Cuando habla de yo las conozco, no hablamos de otra cosa, solo de qué implica que Él nos conozca. De seguirla, ya no retomamos que porque somos ovejas, ahora las tenemos que seguir. Ya dijimos que somos ovejas, ya dijimos que Él nos conoce, ya dijimos que oímos su voz. Ahora, ¿qué queda? Seguir al pastor. Porque ya explicamos todo lo anterior, ya no tenemos que ir otra vez, ¿verdad? Tomarlo del principio. ¿Estamos claros? Amén. Bueno, las subdivisiones del sermón deben, punto número 1, explicar lo que no es suficientemente claro de la división principal. ¿Verdad? Como digo, si solo usamos divisiones principales, solo son ideas, ¿verdad? Pero no están claras. Y aunque sean claras, siempre necesitamos explicarlas. Demostrar y probar que lo afirmado o expresado en la división principal es verdad. Eso procuran las subdivisiones. Número 3, funcionar en ocasiones que así lo amerite como respuesta a las preguntas de las divisiones principales. Cuando en las mismas hemos formulado preguntas o lo hemos hecho así dentro del plan general del sermón, ¿verdad? A veces nuestro sermón va a ser como una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debemos evangelizar? Esa es una pregunta. Entonces, nuestras subdivisiones van a ser respuestas a esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es un mandato de Dios? ¿Por qué es una necesidad impuesta? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero, por ejemplo, la necesidad de la salvación. Entonces, ¿por qué el hombre necesita ser salvo? Esa es una división principal, la necesidad de la salvación. ¿Pero por qué necesito ser salvo? Esa es una pregunta que va a ser una división principal. Mis subdivisiones van a ser respuestas. Porque hay una vida nada más, porque el destino del alma está en el cielo o el infierno, por esta razón. Usted puede poner ahí 2 o 3 razones por las que usted sepa que el hombre necesita ser salvo. Porque qué sé yo, ¿verdad? Porque el infierno es real, porque el cielo es real, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque por eso vino su Hijo a morir al mundo. Usted explica ahí por qué el hombre necesita ser salvo, porque tenemos un alma. Entonces usted puede usar preguntas, hermano, no se limite a usar solo expresiones como afirmativas. Puede usar preguntas, puede usar expresiones negativas también. Por ejemplo, si te va a predicar los no de Dios, ¿verdad? O cuando Dios dice no. Pues Dios no siempre dice sí. Pero si ustedes dicen cuando Dios dice no, ¿y cómo es que Dios dice no? Se me han dicho que Dios siempre dice sí. Pero hay veces que Dios dice no.
Entonces tenemos que ir en algún lugar en que el Señor dijo no. O lo que no conmueve a Dios. ¿Qué es lo que no conmueve a Dios? ¿Verdad? Las lágrimas, a Él no lo conmueve su sufrimiento, a Él no lo conmueve nada de eso. Entonces usted va a hablar ahí, ¿verdad? ¿Cómo así que lo que no conmueve a Dios? Hermanos, mire, yo les voy a poner el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí en el triste, por ejemplo, cuando David le dijo que se iba a morir su hijo, David se puso a ayunar, ¿verdad? Y no comía ni nada, y eso conmovió a Dios para ya no cumplir con lo que Él había dicho. No. Él cumplió con lo que había dicho. ¿Y qué hizo David cuando se murió el niño? Hoy sí dijo, traigan lo que tenían preparado y todo. Vi dijo, cuando estaba el niño enfermo no comía. Y ahora, bueno, ya hoy ya se murió, ¿para qué voy a estar solo? Él quería conmover el corazón de Dios, pero a veces que Dios dice no. Y hay cosas como esas que no conmueven su corazón. Pero hay un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo echa afuera. Entonces pareciera como contradictorio. Entonces ahí tendríamos que poder explicar esas cosas, ¿verdad? Predicar un tema como eso. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Cómo vamos a formular nuestras divisiones principales y nuestras subdivisiones? ¿Sí? Sí. Va. Ahora dice ahí una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo encontrar material para el sermón? Y ahí es donde muchos nos podemos también estancar, ¿verdad? Ya podemos tener nuestro tema, ya podemos tener nuestro texto, pero ahora ¿cómo lo llenamos? Ya tenemos el esqueleto, pero ahora ¿cómo le ponemos de todo, verdad? Digamos, usted quiere hacer una sopa, ¿verdad? Y usted ya tiene la carne y tiene las verduras y el agua. Pero si solo echa eso en la olla, eso no va a saber a sopa, ¿verdad? ¿A qué va a saber eso? A agua con verduras y carne. ¿Sí o no? ¿Qué necesita hacer? Necesita echarle sal, pimienta, picarle una cebolla, destriparle 2 tomates, ¿verdad? Echarle cilantro, echarle todo, porque eso es lo que le da sabor, ¿o no? Pero ya tenía lo básico, porque una sopa sin carne y sin verduras, y solo con consomé, sal, pimienta y cilantro, es agua con sal, consomé, pimienta y cilantro. No es nada más que eso. Y que te dice una sopa. Esto no es sopa, esto es agua. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están las verduras? ¿Verdad? Las dos cosas son necesarias. Pero una sin la otra tampoco no la podemos utilizar. Tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Complementados. ¿Cómo encontramos el material para el sermón? No habrá de sorprendernos si nos encontramos en la situación que muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras y de materia como esta, como lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿verdad? De la homilética, constantemente se encuentran. En que al parecer lo entendemos todo cuando estamos recibiendo la clase. Pero se torna de manera muy difícil el poder formular o desarrollar un plan ordenado, y si lo hacemos al lograrlo, ¿cómo podemos llenarlo con ideas interesantes? ¿Cómo haremos para hacer surgir ideas acerca de un texto en nuestras mentes? O sea, hoy, ahorita en esta, pero ¿a quién se le hizo fácil hacer la tarea de esta semana? Y por eso yo les pregunto, ¿están claros? Pero es que aquí, como les decía, ¿verdad? En la escuela nos decían 2 más 2 es 4, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Que facilito está 2 más 2. Pero nos ponían, ¿verdad? 5.581 más 7.900. Y me dijeron 2 más 2, ¿cómo sumo este que ya me dio más de 10? ¿Dónde pongo el 10? Dice uno, ¿verdad? Si no me explicó que solo se pone el 0 y el 1 arriba. Ya me dijo 2 más 2, 4 y ahora quiere que sume toda esta gran cantidad. Y así lo vemos nosotros, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver unas maneras ahí. La primera forma en la cual encontramos material para enriquecer nuestro sermón será sometiendo el mismo a un bombardeo o serie de preguntas prácticas, a decir, como ejemplo, sobre él, y escribimos ahí, texto en general, sobre el texto en general. Y esto habla específicamente de la porción que vamos a utilizar. ¿Ok? Y acerca del texto nos vamos a preguntar. Número 1. ¿Cuándo fueron escritas las palabras del texto? ¿Cuándo? ¿En qué población o qué lugar y por qué se dijeron ahí? ¿Por quién fueron escritas? ¿A quién habló ahí? ¿Habló Jesús? ¿Habló Juan? ¿Habló alguno de sus discípulos? Porque a veces decimos, por ejemplo, aquel versículo, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿De quién son esas palabras? De Juan. De Juan. Y decimos, y Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado. Esas palabras, claro que son, pero son un deseo de Juan para un anciano que se llamaba Gallo. Entonces dice, Dios dice que Él desea que usted sea prosperado así como prospera su alma.
Es cierto que está en la Biblia, pero esas son palabras específicas, como que Luis me las escriba a mí. Por un deseo que hay en el corazón de Luis, que claro, ese deseo se lo puso Dios en el corazón a él, pero son palabras que no Dios, no dice Juan a Gallo, el Señor dice, amado, ahí sí no dice, hey, ¿verdad? Ahí dice, yo deseo él en su corazón. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? ¿Cuándo fue que escribió Juan estas palabras? ¿Ya estaba preso? ¿No estaba preso todavía? ¿Todavía era pastor en Éfeso? ¿Dónde estaba Juan en ese momento? ¿Quién era Gallo? ¿Por qué le escribe esas palabras precisamente a él? ¿Verdad? ¿A quién o quiénes fueron dirigidas? ¿De qué estaba hablando el escritor al formular dichas declaraciones? ¿O qué objetivo perseguía o proponía al escribir el texto? Si nos preguntamos eso, vamos a empezar a escribir, ¿verdad? ¿A quién fue el que dijo esto? Ah, bueno, lo dijo Juan. ¿Y a quién se lo dijo? Ah, se lo mandó a Gallo. ¿Y por qué? Ah, porque él quería que él fuera amado. Entonces ahí ya tenemos un material solo sobre ese pedacito, solo hablando del texto. ¿Ok? Ahora, número 2. Respecto a las palabras que lo componen. Respecto a las palabras que lo componen. Respecto a las palabras que lo componen. Y eso hablando siempre del mismo texto, ¿verdad? Respecto a las palabras que lo componen. Número 1, nos vamos a preguntar ahí. ¿Por qué dice tal o cual palabra? En especial si hay alguna palabra que nosotros no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, esa palabra de longanimidad que yo les hablaba el otro día, ¿verdad? ¿Por qué dice esa palabra ahí? ¿Qué significa, verdad? Dicha palabra en particular, ¿qué significa esto aquí? No digamos, oh, bueno, yo lo voy a leer y ahí vamos a ver más o menos cómo sale todo, ¿verdad? No, tenemos que investigar eso, ¿verdad? ¿Ah? Se escucha bonito. Se escucha bonito. Otro, ¿verdad? ¿Se encuentra la palabra en otros libros o textos en la Biblia? Por eso es importante una concordancia. Porque no podemos predicar de amor, ¿verdad? Y querer también agarrar solo la concordancia, todos los versículos de amor, porque no todos, ¿verdad? Pero hay una palabra que... Bueno, y aquí dice, ¿será que habrá en otro lado de la Biblia? ¿Y qué dice de esta palabra? Sí, hermano. Vamos en el número 3 ahí, hermano. Dice, ¿se encuentra la palabra en otros libros o textos de la Biblia? Por ejemplo, dice, orarás. ¿Han leído esas palabras ustedes? Que dice, orarás la oreja. ¿Han leído esa palabra? Que dice orar. ¿No? ¿Qué es perforar? ¿Qué significa perforar? Hacer un agujero. Cuando vi a un esclavo dice que había que orarle la oreja. No sé si lo estoy pronunciando bien la palabra, pero significa que lo iba a hacer un agujero. Entonces esas palabras las tenemos que entender nosotros primero. Por ejemplo, Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? ¿Alguien sabe? Getsemaní significa prensa de aceite. Eso significa la palabra Getsemaní. Y ese era un lugar que estaba, el Monte de los Olivos, verdaderamente era como una pequeña colina y estaba llena de árboles de olivo. Entonces, cuando ellos cosechaban el olivo, ¿cómo iban a sacar el olivo? El aceite del olivo. A través de exprimirlo. Pero como en ese tiempo, entonces la prensa estaba una cosa como una base así. Y había una cosa circular así. Y esto tenía un agujerito aquí en medio. Y esto era profundo, obvio, ¿verdad? Entonces había una piedra grande aquí. Por eso dice una piedra de molino, ¿verdad? Esa piedra de molino, por lo regular, era movida por 2 bueyes, por 2 mulas, que estaban todo el tiempo caminando alrededor con la piedra para que ponían las olivas. ¿Y qué iba a hacer la piedra? Las iba a ir machucando, prensando a tal manera de sacar el aceite, y el aceite se iba a ir por aquí. Y aquí era recolectado. Como un molino, ¿verdad? Como un molino. Entonces, cuando el Señor ora en Getsemaní, estaba orando donde había una prensa, donde se quería sacar lo mejor de la oliva. Porque ¿qué es lo mejor de la oliva? ¿El aceite o no? Entonces, ¿qué se lograba? Pero para poder sacar lo mejor que había ahí adentro, había que destruir el olivo, ¿o no?
para poder sacar lo que nos bendijo a nosotros en Jesús, hubo que destruir el cuerpo de él. Había que destruir el cuerpo de la oliva para sacar ese aceite, que en ese tiempo representaba unción, representaba poder, representaba autoridad, representaba todo. Hubo que destruir el cuerpo del maestro para que su sangre, como ese aceite, ¿verdad?, nos viniera a ungir a nosotros, a alabar ahora. Entonces él pudo haber orado en cualquier lugar. ¿Por qué fue orar al huerto de Getsemaní? Entonces, cuando estudiamos esto y profundizamos en esto, nos damos cuenta de la razón por la que pasan las cosas, que no son cuestiones arbitrarias, ¿verdad? Entonces, el número 4 dice, ¿por qué se menciona tal o cual persona o nombre en particular, verdad? Por lo general, cuando son de nombres no les ponemos mucha atención, pero es importante hacerlo, hermanos. ¿Por qué se menciona este nombre ahí específicamente, verdad? Por ejemplo, lo que predicaba el hermano Pochi, ¿verdad? Acerca de este muchacho que estaba ahí dormido, ¿verdad? ¿Cuántos habían leído de eso antes de que él hablara? Tan importante, ¿verdad? Sí, amén. Y tal vez lo hemos leído y solo le dábamos una pasadita, ¿verdad? Y tal vez hasta pensábamos más del muchacho, ay, se durmió, ahora dormilón. Pero cuando estudiamos a profundidad lo que implicaba, ¿verdad? Es una bendición ahí. ¿Por qué se mencionan los lugares de origen como ciudades o pueblos, verdad? ¿Y por qué el uso de referencias a lugares de nacimiento o sacrificio? ¿Por qué era importante? Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿verdad? Cuando le dice, ahora vete, ¿verdad? Porque el estanque se secó y dice, ahora vete a Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios lo manda ahí y no lo manda a otra ciudad? Porque esa ciudad le pertenecía a los babilonios. O sea, este rey, ¿verdad? Acá no iba a mandar a buscarlo ahí a él porque era el lugar donde él menos esperaba que él se fuera a esconder. Entonces por eso el Señor le dice, vete para allá, a Sarepta de Sidón. Los sidonios, ¿verdad?, adoraban al mismo Baal. Entonces, ¿qué iba a hacer Elías ahí? Era el menos lugar de donde podía estar. Él lo andaban buscando en todas las ciudades donde adoraban a Dios y él estaba donde adoraban a Baal. El enemigo. Haciendo la obra de Dios donde se adoraba a Baal. Pero toda la gente, ¿verdad?, no se percató, no le dio importancia a eso. Y Elías hizo una obra más. Pero ¿por qué es importante mencionar ese nombre de Sarepta, de Sidón? Ahí, ¿por qué no le dijo que se fuera a otro lado? No era el único pueblo que había. Entonces, vamos a ver ahí, ¿verdad? ¿Por qué se mencionan esos lugares en el texto que quiero utilizar? Y así vamos encontrando más material. Respecto, hermanos, a las frases que lo componen. Respecto a las frases que lo componen. Seguimos hablando solo del texto, ¿verdad? Respecto a las frases que lo componen. Por ejemplo, ahí en el que tenemos San Juan 10:27, ¿cuántas frases componen el texto? Ahí está su ejemplo. San Juan 10:27, ¿cuántas frases componen el texto ese? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas frases hay ahí? 4. Ya está. ¿Verdad? ¿Cuántas frases hay en el texto? ¿Dónde podemos encontrar aclaración sobre alguna frase en particular? ¿Verdad? Por ejemplo, si necesitamos ir, número 2, ¿verdad? Si necesitamos ir al Antiguo Testamento para encontrar la aclaración, ¿verdad?, de esa frase en particular. Por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, que Él fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde encontramos la aclaración de qué implicaba la propiciación? Tendríamos que ir a Éxodo, ¿verdad?, donde el Señor le dice a Moisés que construyan el arca. Y le dice, vas a hacer una tapa de oro. Y en la tapa van a haber 2 querubines con las alas, ¿verdad?, que tapen el rostro y van a estar viendo al propiciatorio, dice él, ¿verdad? Y en el propiciatorio se va a degollar el animal. Y la sangre derramada en el propiciatorio va a calmar la ira de Dios. Entonces el propiciatorio era el lugar donde se hacía el sacrificio para calmar la ira de Dios en contra de aquel que había pecado. Y dice, el Señor fue la propiciación por nuestros pecados. O sea, el que cubre, el que fue como la tapadera, ¿verdad? Que había 2 testigos viéndolo a él, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo estaban viendo al Hijo ser ahí, ¿verdad?, como degollado porque su sangre fue derramada sobre esa cruz. Y con esa sangre nuestros pecados fueron perdonados. Se calmó la ira de Dios que había en contra de nosotros. Entonces, si habláramos eso, fuera un tema, ¿verdad? Cristo, nuestra propiciación. Entonces habría que explicar, ¿verdad?, qué es la propiciación, dónde encontramos las palabras o la frase en particular, ¿verdad? Y dónde encontramos la aclaración a eso.
¿verdad? Después, ¿verdad? ¿Qué dice el texto, verdad? Respecto a nosotros mismos. Respecto a nosotros mismos o respecto a sí mismo, ¿verdad? Esto ya es el texto, cómo me habla a mí de manera personal, ¿verdad? Este texto que yo quiero decir, ¿verdad? O que quiero utilizar. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo me reflejo yo en el tema? Si son los privilegios del rebaño de Cristo, ¿yo soy parte del rebaño de Cristo? ¿Qué influencia ejerce este tema en mí o este texto en mí? ¿Verdad? ¿Será que yo soy oveja del Señor? ¿Será que verdaderamente escucho la oveja? ¿Será que estoy actuando como lobo o estoy actuando como oveja? ¿Estoy siguiendo al Señor o no estoy siguiendo? ¿Me estoy yendo con otro pastor o estoy siguiendo al pastor de pastores? ¿Verdad? He atravesado alguna situación similar a la que pasó ahí. Por ejemplo, Moisés frente al desierto, David frente a Goliat. ¿Por qué Goliat me he enfrentado yo y cómo lo he enfrentado yo, verdad? ¿Me acobardé como el resto del ejército de Saúl o tuve confianza, verdad, en el Señor que Él me iba a dar la victoria, verdad? ¿Me he encontrado yo en una situación así? ¿Participo de algunas prácticas o acciones a exponer? Por ejemplo, usted, y ahí tenemos que tener cuidado, como dicen, ¿verdad? Cuando señalamos con un dedo, tres nos están apuntando a nosotros, ¿verdad? Entonces usted y empezar a atacar, como le digo, ¿verdad? Muchos predicadores tienen el agarrar el púlpito como trinchera, ¿verdad? Y empiezan. Pero antes de hacer eso tengo que preguntarme yo, y yo estoy participando en algunas de las prácticas o acciones que yo mismo voy a decir que no se deben de hacer, ¿yo las estoy haciendo? Entonces tener cuidado ahí, ¿verdad? Y en último lugar, ¿me ayuda a crecer espiritualmente? Este tema me ayudó a mí a crecer espiritualmente. Si me ayudó a mí, definitivamente va a ayudar a alguien más. Tal vez no los va a ayudar a todos, pero a alguien más sí que lo puede ayudar. Y antes de tomar el refrigerio que tenemos, hermano, el último es respecto a los oyentes. Respecto a los oyentes. Ahora es el texto, ¿verdad? En relación a quienes nos van a escuchar. Número uno, lo podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué verdades he de incluir e inculcar a los oyentes, ¿verdad? En ese texto, Juan 10:27, ¿verdad? La importancia de ser la oveja, de pertenecer, ¿verdad? Usted se siente solo, ¿verdad? Se siente que nada, si ni su familia tal vez lo acepta, pues hay una oportunidad de pertenecer al rebaño de Cristo. El mejor grupo al que usted puede pertenecer, donde usted va a ser amado verdaderamente, donde hay un pastor que le va a cuidar, donde hay un pastor que le va a guiar, ¿verdad? ¿Qué verdades son importantes recalcar? No solo que usted es un pecador y nunca va a llegar usted a ser capaz de ser oveja porque ni el lobo parece tigre usted, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? No sea así, ¿verdad? Diga, hermano Juan. Bueno, así pasó ayer, sí, llevé un hermano que se congregaba antes con jóvenes y llegando lo empezaron a tratar de los hermanos. Hermano, usted es como el hijo pródigo, usted ya vamos a la iglesia, regresó. Ya vamos a hablar un poquito de esas cosas que no tenemos que hacer. Se lo comieron. Número 2, ¿verdad? ¿Cuáles he de aplicar a los creyentes? O sea, de estas verdades, ¿verdad? ¿Cuántas voy a hablar? Ahora, ¿cuáles voy a aplicar, verdad? Porque puedo hablar 10, pero ¿cuáles voy a aplicar específicamente para ellos? ¿Cuáles verdades habré de inculcar en los que no son creyentes? Porque van a ver que sí son creyentes y quienes no son creyentes. Entonces, tenemos que pensar en los dos, ¿verdad? ¿En qué momento puedo reforzar con una ilustración? Oh, bueno, esta está buena para hablar de esta ilustración que leí, ¿verdad? Pero ¿en qué momento es adecuado hacerlo, verdad? Para que sea de bendición. ¿Y cuál aplicación será la más adecuada de acuerdo con la necesidad de la audiencia? ¿Verdad? Preguntarnos todas estas cosas es importante, ¿verdad, hermanos? Entonces nos vamos a quedar ahorita ahí, hermanos. Vamos a tomar un pequeño descanso y después vamos a terminar con esta parte de cómo podemos encontrar material para nuestro sermón. Amén. Hacemos por ahí, pues, que aparece que ahí están sirviendo ya una bebida y hay algo ahí para que compartan. Respecto a los oyentes, y dice el texto, en la medida que nos esforcemos por responder cada una o la mayoría de estas preguntas, encontraremos muchísimo material para nuestro sermón, probablemente más del que necesitamos incluir para una sola predicación. Con dicho material, tendremos clara y a nuestra disposición todos los elementos para proceder a arreglar nuestro bosquejo y plan de manera lógica y ordenada. Debemos siempre recordar que los dos elementos fundamentales e indispensables para poder componer un sermón son material y plan. Material, o sea, tener el material que necesitamos y un plan.
¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? Ya tenemos todo el material, ahora ¿cómo lo vamos a ordenar? ¿Cómo lo vamos a presentar? Podemos tener abundante material y carecer de un plan ordenado. Y en otras ocasiones tendremos un excelente plan y no contar al momento con todo el material necesario para su desarrollo. O sea, nos pueden pasar las dos cosas, ¿verdad? Tener mucho material y no tenerlo organizado, o tener ya un orden, ¿verdad? Claro, yo quisiera decir esto primero, esto después y esto de último, pero no tengo nada que poner. Pero no tenemos que preocuparnos por eso. Dice ahí, el material será añadido poco a poco en la medida que nos esforcemos diligentemente en orar, estudiar, investigar y analizar cada elemento que compondrá cada una de las divisiones del sermón. Lo esencial será contar con un bosquejo o esqueleto que contenga las ideas o divisiones principales, y de ese punto partir para desarrollar un mensaje que sea adecuado para las almas, que sea de fácil comprensión y que sea recordado y retenido por su orden lógico de exposición, ¿verdad? Entonces es esencial tener esto, hermanos, para poderlo compartir, ¿verdad? Pero como les digo, por ejemplo, yo no sé cuánto tarda cada uno de ustedes, ¿verdad? Cuando preparan un tema o un sermón, de mí por lo regular se me van unas buenas 6, 8 horas en preparar un tema. Y eso aparte, ¿verdad? De lo que uno pasa escribiendo varios días, ¿verdad? Y ya solo sentado ahí, ¿verdad? Ya puesto, porque de leer y eso, a veces se me van 6, 8 horas, ¿verdad? Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? Hay personas que lo pueden hacer muy rápido, ¿verdad? 30 minutos, 1 hora, lo tienen, ya esa es dirección de... Yo no le estoy diciendo siéntense 8 horas a ustedes, ¿verdad? No, eso es como Dios se los dé a ustedes, ¿verdad? Él capacita a cada quien de manera diferente, ¿verdad? Mientras lo hagamos ordenado, mientras lo hagamos con el plan que tenemos necesario, Dios los va a utilizar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y depende también, hermano, de dónde va a dar el sermón, porque si vamos a hacerlo, pienso que no nos vamos a tomar mucho tiempo. Exacto, exacto. Solo son 20 minutos, entonces. Sí, entonces, como le digo, siempre es importante, va a tener nuestro material y nuestro plan. Pero para una célula, creo que tú dijiste que lo preparaste el domingo, ¿verdad? Sí, justamente. El domingo él se sienta, ¿cuántas horas te sentas para preparar el sermón del jueves? Un par de horas. Unas 2 horas. Bueno, yo lo que hago el domingo, me pongo a estudiar y a buscar versículos que vayan con tal y tal, y estudiar más que todo. Ya el lunes usualmente en la tarde, llegando de trabajar, entonces lo preparo y ya con las notas que tengo todavía le texteo a los hermanos de Dios para ayudar en lo que se pueda. Claro. Sí, entonces eso es individual, hermanos, y máxime yo comprendo que todos tienen muchas ocupaciones, ¿verdad? Entonces muchas veces lo hacemos solo en los ratitos que tenemos libres, ¿verdad? Y a veces uno llega bien cansado de trabajar, es difícil, ¿verdad? Sentarnos todavía a leer la Biblia. Yo le digo a mi esposa, si usted siente, hermano, que se sentó y Dios no le dio nada, mejor cierre la Biblia, ore y dígale, Señor, yo estoy cansado, pero yo te pido, Señor, que me ilumines. Y vaya a acostar. Porque no va a lograr nada en ese ratito. Se va a frustrar y va a empezar a poner un montón de ideas que solo son suyas, no vienen de parte de Dios. Pueda que al otro día cuando usted se levante fresco, o usted se levanta y ¡pum! Le viene. Entonces es bueno que tengo su cuadernito a la par de la cama. Entonces cuando le viene, Eso dice yo. y ya lo anota, lo apunta y ya lo tiene, ¿verdad? Para que cuando regrese ya tiene algo adelantado. Dios comprende nuestro cansancio, hermano, Dios lo comprende todo. Pero no tratemos de forzar algo que tiene que venir como natural, ¿verdad? Tiene que venir así como un río que viene fluyendo naturalmente, solito es. No tratemos de forzar nada, ¿verdad? Simplemente hagámoslo conforme la dirección que el Señor nos dé. ¿Amén? Vale, entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre la conclusión del sermón. Dice, de igual manera como iniciar bien nuestra predicación es sumamente importante, mediante una interesante y llamativa introducción, de igual manera lo será el terminar bien y terminar, ¿qué dice ahí, hermanos? A tiempo, ¿verdad? Siempre tenemos que tener muy en cuenta eso, hermanos. Es común que los predicadores encuentren dificultades para terminar o concluir el sermón. Al verse en esta situación, comienzan a repetir expresiones semejantes a las tratadas durante todo el sermón o a exhortar constantemente al oyente de forma repetitiva, logrando con esto no conmover el alma de los oyentes, sino creando en ellos un desesperado deseo porque el predicador ponga fin a su exposición.
Similar a un avión que sobrevuela en círculo la pista donde ha de aterrizar, pero sin completar el aterrizaje hasta quedar sin combustible. ¿Qué va a pasar con ese avión? Bye ¿Verdad? Como la introducción, ¿verdad? Es nuestra pista de despegue, ¿verdad? Vamos aquí. Introducimos, llegamos a un punto donde volamos, ¿verdad? Pero es importante Aterrizar. poder aterrizar también. Y a muchos nos cuesta aterrizar. Porque nos quedamos. Y entonces empezamos, como les decía, hermanos, y como ya les expliqué, y fíjense, hermano, que también les quería decir esto, y ya va, ¿verdad? Son las 8:45 y ya tenía que terminar a las 30, ¿verdad? Pero no hay cómo aterrizarle el mensaje. Entonces, por eso es importante el bosqueo. Yo ya hice mi introducción, la división principal 1, la 2, la 3, ¡pum! Mi conclusión. Ya. Pero si no tengo este orden, voy a empezar a hablar de un montón de cosas y me voy a ir por aquí, por ahí, voy a andar como avión. Y al final se me va a acabar el combustible porque va a ver que todos empezaron. Ya todo lo mismo estoy diciendo, ¿verdad? Se me acabó el combustible y tenemos que tener cuidado también de no acabarnos toda la gasolina aquí, ¿verdad? Y aquí el vacío, ¿verdad? Y ¡pum! Vamos de caída, ¿no? Cada cosa, ¿verdad? En su lugar. Entonces dice ahí, el mejor consejo es, escribamos ahí, hermanos, diga lo que tenga que decir, diga lo que tenga que decir, ese es el mejor consejo que les podemos dar. Diga lo que tenga que decir y termine cuando lo haya dicho. Diga lo que tenga que decir y termine cuando lo haya dicho. Y termine cuando lo haya dicho. Similar a ese ejemplo que les di ahí, ¿verdad? De Mateo 10:27, ya dijimos, ¿verdad? Que somos ovejas del Señor, que Él nos conoce, que oímos su voz y que las tenemos que seguir. Pero me queda así. Entonces, como les decía, hermanos, que somos ovejas del Señor y que es importante que también oigamos la voz y se venga a echar otra vez lo mismo. No, ya lo dijo, ya lo dijo. Es muy común eso. Y también, hermanos, cuando somos supervisores o si predicó el colíder, ¿verdad? Y el colíder está algo nervioso ahí porque no sabía cómo hacerlo. Entonces termina y dice, bueno, yo dejo a hermana Dina para que concluya ella. ¿Le puede pasar eso? Pero no está bien. O le dejo a hermano Nelson, ¿verdad? Con unas palabras finales. ¿Qué va a hacer usted, hermano Nelson? Volver a predicar. No tendría por qué volver a predicar. No, es que así es el caso. Pero ese es el caso. común. Entonces, Se lo da y ya se cortó la comunicación entre todos. Entonces, como que él tiene que retomar el tema otra vez y volver a predicar como que a... Entonces, por eso ustedes deben de... ¿Sí, hermano Nelson, me iba a decir algo? Bueno, depende de lo que venga diciendo la persona y a qué punto él tal vez dice, dejo el tiempo con nuestro hermano. Si era, digamos, un momento ya como entrar a una conclusión para hacer el llamado, tocar como lo más importante y hacer el llamado, pienso yo. Mire, éticamente no debería de decir nada más que hacer el llamado, ¿ok? Por ética. Porque lo que predicó el colíder, aunque entre su nerviosismo, al menos que usted sepa que él dijo un error. Pero si, por eso usted tiene que prepararse. Y usted tiene que entender el tema. Incluso si el colíder va a predicar un tema libre, pídale el tema. Diga, hermano, ¿qué va a predicar usted? Me lleva por favor un tema, o dígame más o menos hoy de qué va a predicar. Mándeme un texto con sus textos, su tema, cómo lo va a llevar más. Así usted ya va preparado. Pues usted como líder va, ¿y qué va a predicar, hermano? Yo no sé qué va a predicar él. ¿Y usted es el líder? Y sale él predicando un montón de rollos, ¿verdad? Que María también se fue tomada al cielo y que nunca se murió y que también la raptó el Señor y que no sé qué. Y usted como, y yo como no me di cuenta de qué iba a decir este muchacho aquí, ¿verdad? Aprovechando que es Semana Santa, ¿verdad? La Santa Madre tenemos en el cielo y tenemos el Señor. Es que puede pasar, hermano. Y usted, con cara de signo de interrogación frente de todo, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces ahí usted tendría que, ¿verdad? Cuando le den tiempo, entonces usted hace una aclaración, hermanos, yo les quisiera aclarar esto. Pero si el hermano predicó,
Y él por su nerviosismo dice, yo dejo a hermano Nelson ya para que él dé unas palabras finales. Entonces, hermano, ya la palabra del Señor ya fue predicada. Aquí lo único que queda, si hay algún corazón que necesite recibir a Cristo, es lo único que yo les puedo decir. Yo no puedo volver a predicar, el Señor ya habló a través de nuestro hermano. Lo felicitamos, siga esforzándose, hermano. ¿Habrá alguien que quiera entregar su corazón a Jesús? No, o si él no concluyó, tal vez usted pueda hacer una pequeña conclusión, pero de lo contrario, nada más, ¿verdad? Solo hacer el llamado. Eso es lo que le correspondería a usted o a un supervisor. Ajá. Ahora, hermano, y en caso de que hubiera pasar algo así como el ejemplo que acabas de dar, ¿qué es lo ético? Lo ético es aclararlo ahí de manera general a los hermanos. Parando la predicación. Sí, prácticamente habría que parar la predicación, ¿verdad? Tal vez esto no es muy ético, pero no podemos permitir tampoco que esto se salga muy de él. Okay. Y luego tener una reunión con el líder y decirle, hermano líder, ¿verdad? ¿De dónde sacó usted esto? ¿O cómo fue que usted llegó a esta conclusión? Y tú preparándote, ¿verdad? Decirle, sentémonos y vamos a estudiar esto. Okay. Así él aprende, ¿verdad? No tampoco los dice, ¿verdad? Que usted todavía tiene un corazón de católico y usted no ha salido todavía, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Dice la palabra que huya en medio de ella, pueblo de Dios. No, ¿verdad? Sino que con amor, ¿verdad? Incluso cuando hagas la aclaración con amor. Hermano, nuestro hermano está empezando, está aprendiendo, lo felicitamos porque se preparó, ¿verdad? Pero nada más quisiera aclararles que esto no fue de esta manera. Esto fue así, ¿verdad? Y la edificación debe ser siempre, tomamos en cuenta esto. Y uno tenés que tratar, ¿verdad? Hay que tratar ahí de componer, ¿verdad? Lo que iba a ir torcido, meterlo otra vez al camino, ¿verdad? No quitándole el crédito a él, sino en realidad dándole valor a lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y luego ayudarlo a él para que él aprenda. Eso es lo correcto. Entonces, ahora bien, ¿cómo se tiene que terminar? ¿Verdad? Si ya vimos que la conclusión, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y que tenemos que decir lo que tengamos que decir y al decirlo ya se terminó, ahora preguntémonos, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que terminar? ¿Existirá alguna forma o un método? El primer método que existe se llama método recapitulativo. Ahorita se los escribo aquí porque esa palabra es un poquito dominguera, hermanos. Recapitulativo. ¿Cuántas sílabas, hermano? Recapitulativo. O sea, ha visto que los libros tienen capítulos, ¿verdad? Y su sermón también puede tener como esas divisiones. Vamos a recapitular. O sea, vamos a ir otra vez, ¿verdad? A tomar una idea breve de cada una de ellas. Método recapitulativo. O sea, usted va a decir, hermanos, entonces, ¿verdad? Puesto que, o recapitulando lo que hemos dicho, ¿verdad? Para traer a la gente otra vez, porque entre la información que le dé puede que alguien se haya quedado como en el volando en algo, entonces usted ahí se lo vuelve a traer y lo vuelve a poner en la esencia del sermón, ¿verdad? Para tener el corazón listo en ese momento de la conclusión. Dice, siendo uno de los más comunes y mejores métodos para dar conclusión a nuestro sermón. Haremos pues una recapitulación o una síntesis de cada uno de los puntos principales. Esto no quiere decir que volveremos a explicar con detalle cada uno de los puntos, sino que simplemente los mencionaremos para poder dar el énfasis necesario al pensamiento final, que será el llamado a recibir a Cristo, o bien sea una exhortación a los creyentes. Si solo es, ¿verdad? Solo estamos aquí como ahorita, ¿verdad? Yo puedo hacer un llamado para que alguien se reconcilie, pero más que todo sería una exhortación, ¿verdad? A los creyentes. Esta clase de conclusión suele o puede iniciarse utilizando la frase puesto que, ¿verdad? Usted ya terminó. Entonces, puesto que, ¿verdad? Hemos visto que somos ovejas del Señor, somos propiedad de Él, porque nos ha dado los oídos espirituales, ¿verdad? Para escuchar su voz. Él nos compró con su sangre y ahora lo que pide es que seamos obedientes. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Puesto que somos los puntos, puesto que somos ovejas del Señor, ¿verdad? Mis ovejas, y nos ha dado unos oídos espirituales de Él, ¿verdad? Y somos conocidos por Él. Lo que nos demanda, hermanos, es entonces obediencia, un corazón obediente, dispuesto a entregarse su vida a Él. ¿Habrá alguien aquí que quiera pertenecer? Usted ya los trajo, ¿verdad? Por donde lo había y donde los había llevado en todo el sermón. Eso es recapitular, ¿verdad? Una breve síntesis de cada una de las divisiones principales. El método recapitulativo, a pesar de ser efectivo, no es indispensable para todos los casos. Y dentro del mismo de utilizarse, jamás debemos mencionar todas las divisiones y subdivisiones, pues resultaría excesivamente larga.
y perderíamos la fuerza e impacto que esta importantísima parte de nuestra predicación tiene repitiendo el sermón, lo cual debemos procurar evitar en todo momento, ¿verdad? La conclusión no significa repetir el sermón, significa nada más dar una breve explicación de lo que se dijo para poder preparar el corazón del creyente para la pregunta decisiva o la pregunta que confronta, ¿verdad? ¿Quiere entregarle su corazón a Jesús? ¿Reconoce usted que es pecador? Ahí los vamos a preparar. En segundo lugar, debemos evitar, punto número 2, debemos evitar la monotonía. ¿Otra dominguera? ¿Cómo? Monotonía. O sea, ser monótono, ¿verdad? Como aburrir. Debemos evitar la monotonía. Dice, nuestra conclusión no debe ser la copia exacta de un modelo o predicador, ni tampoco debe ser la misma todas las veces, así como tampoco debemos de leer cada una de las palabras finales de nuestro sermón. O sea, es bueno que escribamos una conclusión, pero no vamos a estar, entonces, hermanos, como hemos dicho, ¿verdad? Y como hemos visto en nuestros... No, ¿verdad? Tiene que salir bastante y tiene que ver bastante el corazón, ¿verdad? La conclusión es el punto culminante de nuestro mensaje. Es en este momento cuando debemos manifestar con nuestras palabras y expresión corporal la mayor reverencia y respeto a la palabra de Dios. O sea, ahí cuando usted está concluyendo, no chistes, no bromas, ¿verdad? Todo es muy serio, muy solemne, porque ahí es donde, ¿verdad? Hay en juego el alma de un necesitado, ¿verdad? Es el momento cuando hacemos mayor énfasis en la reflexión y exhortación a los creyentes. Esto de acuerdo con la naturaleza del sermón y su carácter. O sea, depende de qué usted predicó, ahí, ¿verdad? Es donde usted le da el énfasis. En este momento determinante del sermón, es que el público debe percibir de parte del predicador que su corazón está en conexión con el Espíritu Santo y que es este quien a través del predicador es quien hace el llamado al alma de quien escucha y no que está solamente leyendo o repitiendo palabras memorizadas preparadas durante su estudio. Por esta razón es que durante la conclusión debemos evitar el uso de frases vacías y carentes de sentido. Un predicador que posee una facilidad de expresión descubrirá cómo al final del sermón o al momento de la conclusión, esta cualidad será especialmente benéfica. Sin embargo, no debe confiarse a esta cualidad personal o individual en este momento tan solemne y decisivo. Debemos contar con frases bien estudiadas y formuladas que concreten el mensaje y causen un impacto incisivo en el corazón de quienes nos escuchan. Sin embargo, no debemos sujetarnos o limitarnos a estas. Es necesario evitar el extendernos excesivamente durante esta parte del sermón. La conclusión no debe excederse de unos cuantos minutos. Es difícil determinar cuántos con exactitud, pues ello dependerá del carácter propio del sermón o mensaje. Lo que debemos prevenir es de no hacer de la conclusión un sermón miniatura. Usted está concluyendo, bueno, usted ya no está volviendo a predicar lo que tenía que, ya el avión despegó, ya voló, ahora ¿qué le toca? Aterrizar. Ya no se trata de que voy a volver a levantar y vamos otra vez a pasar otra pasadita a ver si logramos aterrizar, pero como no lo veo, vuelvo a levantar, ¿verdad? Y me vuelvo a venir desde que empecé otra vez otra pasadita y hoy no logré aterrizar, otra vuelta, ¿verdad? No. Ya lo que dijimos, ya lo dijimos. Ahora con mucha solemnidad, con mucha seriedad, con mucho respeto, ¿verdad? Hacemos esto. Entonces debemos de evitar la monotonía, no siempre concluyendo de la misma manera, ¿verdad? Cada sermón y más que todo, ser guiados por el Espíritu Santo. Punto número 3 ahí, hermanos, en la conclusión, es el llamado. Siempre, ¿verdad? Al concluir los sermones, por lo regular vamos a concluir con hacer un llamado, ¿verdad? Con llamar a las personas. El llamado. Entonces, dice, es una práctica común dentro de la mayoría de las reuniones de carácter cristiano, concluir cada sermón con un llamado. Sin embargo, debemos pedir la dirección a Dios mediante su Espíritu Santo para poder identificar el momento adecuado y discernir si el ambiente es propicio para él mismo. En el momento en que se ha presentado el mensaje de la palabra de Dios a los oyentes y estamos convencidos de que entre los que nos escuchan hay personas que poseen conocimiento del Evangelio en alguna medida y que son capaces de comprender el paso que van a dar al obedecer al llamado.
Es decir, que lo único que necesitaban era el tomar la decisión de entregar su vida y corazón a Jesús. En estos casos, la práctica del llamado será una verdadera bendición del cielo para estas almas. En cambio, si insistimos en provocar decisiones prematuras en personas que ignoran los principios esenciales del Evangelio y hacer el llamado como una mera práctica mecánica del sermón, además de carecer de sentido en el contexto de la predicación, será perjudicial para dichas almas, ya que las personas pueden considerarse convertidas o nacidas de nuevo al participar de un acto mecánico o bajo presión sin que su corazón experimente ningún cambio, ¿verdad? O sea, si estamos en un lugar, ¿verdad?, donde solo somos cristianos, pues podemos hacer un llamado a la reconciliación, podemos hacer un llamado hacia la reafirmación, pero no un llamado a recibir a Cristo, ¿verdad? Y si tenemos por alguien que ya tiene 2, 3, 4, 5 semanas en la célula, pues ya le podemos hacer un llamado más directo, ¿verdad? Pero la primera vez que llegó, nosotros no sabemos ni quién es, si sabe algo de Cristo o no, y no vamos a estar, pero venga, aproveche y hasta lo vamos a llegar, ¿verdad? A usted es, ¿verdad? Como usted es que estoy hablando ahorita, es la oportunidad, ¿verdad? No vamos a llegar así. Y eso se ve a veces hasta en las iglesias, ¿verdad? Y hay predicadores que tienen una costumbre que es, por ejemplo, le echan el ojo a alguien que levantó la mano, ¿verdad? ¿Hay algún amigo? Sí, entonces levanta la mano. A ti, el de suéter gris, a ti te estoy hablando. Hoy es tu oportunidad. No miren a nadie más, a ti te estoy diciendo, a ti. ¿Y esa persona por qué va a pasar? ¿Porque recibió la palabra o porque lo avergonzó el predicador? Porque lo avergonzó el predicador. Eso lo tenemos que evitar, hermanos. A toda medida, ¿verdad? Los llamados son buenos, pero como dice, si el ambiente es propicio, si vemos ya, es que la persona se le ve cuando está lista. Pues. Usted va a ver a una persona que está hasta quebrantada, puede estar llorando. Ni mucho va a decir usted con ella. Pero estar ahí, ¿verdad? Vamos a dar otros 5 minutos más porque hay oportunidad aún para que se arrepienta. Recuérdese lo que hemos venido diciendo en pasados 5 minutos. Hay un último llamado, ¿verdad? Otros 3 minutos más y como nadie pasa, ¿verdad? Y nos pasa las de un predicador que una viejita siempre pasaba. Todas las veces que él predicaba pasaba la viejita. Y le dijo un día, señora, ¿y usted por qué siempre pasa? Ay, mi hijo, es que yo miro que tú te esforzas tanto en que la gente pasa y nadie pasa, que mejor yo vengo. Ella no pasaba porque le fuera a entregar, sino por hacer sentir bien al predicador, ¿verdad? Que pase alguien o no pase, hermanos, no significa ni que hicimos una buena predicación ni una mala predicación. Eso es el corazón del que nos está escuchando y eso nosotros no lo podemos controlar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es hacer una predicación ordenada en el tiempo que tenemos que hacer y poder concluirla bien, con respeto, con reverencia a la palabra del Señor. Y si Él obró en un corazón, gloria a Dios. Lo que yo me he dado cuenta, Roy, es de que en muchos predicadores que han venido, que tenemos invitados, agarran una costumbre de que, por ejemplo, a los que les gustó la palabra, que levanten la mano. Los que levantaron la mano, pasen adelante. Entonces ya como que te están obligando a pasar. Sí, eso no es correcto, ¿verdad? El cambio no viene porque nos gustó la palabra, ¿verdad? Viene porque la palabra hizo un cambio en el corazón, ¿verdad? Entonces, y no debemos de evitar eso, ¿verdad? De hacer sentir a la gente bajo presión. Hay mucha gente que en las campañas especialmente, ¿verdad? Mucha gente pasa bajo presión. Ya vamos a ver un poquito de eso, cómo tiene que portarse la iglesia, ¿verdad? Pero los servidores o algunos hermanos que son bien, nomás empieza ya la conclusión y salen de la banca, ¿verdad? Y van así. Y ahí hay uno. Venga, hombre, venga, es para usted. Y la gente no. Y estos hermanos que querían orar ya no pueden porque el hermano está ahí, ¿verdad? Y venga, es usted. Ahorita, ya, venga, aproveche, mire, y le empiezan a dar otra predicación más. Ya se predicó. El servidor solo tiene que estar atento. ¿Alguien desea entregarle su corazón a Jesús? Ahí se acerca el servidor, pero ya no a presionar. Solo venga, ¿verdad? Para hacer una oración por él, si es que llaman al frente o algo. Ahí es donde el servidor, pero si levantaron la mano 10 y los servidores así. Está pasando todo así. Te alabo, Señor, con todo el corazón. Y aquellos con la mano levantada esperando a quién venga a orar por ellos y los servidores bien metidos en la administración, va llorando ellos de rodillas.
Dios está ahí para atender esa necesidad que está en ese momento. El predicador ya hizo, el Espíritu Santo ya hizo. Ahora es tarea de los que están ahí de ir a sacar a aquel que está con el corazón ya necesitado, y el Señor tiene que estar preparado para... Es la primera vez que usted va a aceptar a Cristo, ¿sí? Entonces va a hacer la oración, ponerle en ese ratito, pasarlo al frente, que se ponga de rodillas para que oremos todos por él, y ahí sí. Pero no está, hermano Nelson, mire, yo le hablé, pero no quiere, vaya usted sí. Y no llegó hermano Nelson, usted pongo hermana Dina, porque hermana Dina tiene una palabra poderosa. Hermana Dina, mire ese muchacho de camisa roja. Ya le hablamos al hermano Nelson y yo, pero yo sé que a usted el Espíritu Santo la voz de hasta le pone la mano. Señor, úsala. Ay, por eso. Y él no quiere, no quiere. Y si va a pasar, porque ya vinieron 3. Si no voy, van a venir todos los que están. Mejor vamos de un solo ya, ¿verdad? Pero no, a nadie se le puede obligar. A Dios no quiere a nadie a la fuerza. También dice aquí, debemos evitar mostrarnos fríos e insensibles, al momento del llamado. De la misma manera debemos privarnos de practicar todo tipo de exceso, pues ni la insistencia excesiva ni la gritería extrema son señal de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? No estás matando. ¿Por qué? Es la hora de la presencia de Dios. No. Con respeto, con reverencia. Ni eso va a estar punteando a alguien. A ti te estoy hablando, a ti. El Señor me está revelando que hay alguien aquí. Ahorita, Señor, sí, Padre, gracias. Sí, Señor, yo sé, el de camisa verde, el que levantó la mano al principio. Sí, Señor, Él es. A ti te dice el Señor que vengas para acá. No, evitar. Y pasa, hermanos. Yo le digo porque yo lo he visto. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Ya lo tuve que cantar al pobre de camisa verde. Tenemos que evitar eso, ¿verdad? Entonces dicen esto. ¿Alguna vez que han señalado a vos? No, gracias a Dios, no, ¿verdad? Pero yo voy a imaginar. Dice, es en este momento crucial y especial del sermón que debemos movernos solamente bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Recordemos siempre que Dios es un Dios de orden y que jamás ha tratado de empalagar a la gente ni acomodar sus palabras al gusto o interés de quien le escucha, sino que su propósito mediante la intervención del Espíritu Santo es llevar las almas a Cristo, y de no ser así, dejar en el alma de estas una huella impresa de tal manera que sean inexcusables ante el Creador, si no se convierten. Como decía el pastor a donde nosotros nos congregábamos antes, decía, si usted aquí no se va a ir salvo, se va a ir bien informado. Si no quiere entregarle su corazón a Jesús, no tenga pena, no lo haga, pero se va a ir bien informado. Así que si usted se pierde, nosotros salvamos nuestra responsabilidad con usted. Y el último punto que vamos a ver, hermano, aquí solo es la iglesia en la conclusión, y esto es muy importante, hermano. ¿Qué hacemos nosotros, verdad, como iglesia? Dice, los diáconos y los miembros de toda iglesia deben ser educados respecto de la solemnidad de la conclusión. En muchas ocasiones son estos mismos los que contribuyen a distraer la atención del inconverso o necesitado sin darse cuenta de que lo han hecho, dedicándose a hacer los preparativos necesarios para la finalización de la reunión, como abrir puertas, salir al baño, preparar alimentos o ventas de algún tipo, ¿verdad? Empieza la conclusión y todos, ay, permiso porque me toca el templo ahorita. O ya miran que el predicador está concluyendo, entonces hoy sí ya puedo ir al baño, ¿verdad? O aquel chillo de la puerta que se está abriendo. En ese momento nadie se tiene que mover. Ahí nadie debería de moverse. Poner las tostadas puede esperar. Sí. Vale más el alma del que está ahí. Pero empezar, ¿verdad? O se levantan los servidores y empiezan a ver, vamos a ir a traer las toallitas y vamos a ir a buscar no sé qué. Y el que está de invitado, ¿verdad? Empieza a ver que está ese movimental ahí y aquella conexión que había con el Espíritu Santo se cortó. Ahí no debería de haber movimiento de ningún tipo. En otras ocasiones, algunos miembros muy entusiastas y deseosos de manifestar su atención por el alma del necesitado se levantan de su lugar y caminan hacia estas personas inconversas para exhortar o corroborar las frases más memorables del sermón, incitándolas muchas veces de manera repetitiva a levantarse y atender al llamado. Recordemos siempre que en tales momentos es cuando más respeto, quietud y una actitud de oración y respeto debe ser la manifiesta por los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia deberán mantener una actitud de respeto al mantener sus cabezas inclinadas orando, sin estar volteando a ver de un lado a otro buscando quién se levante, ¿verdad? No, está en la conclusión y todo así. ¿Qué hago así? Como que somos
helicóptero, ¿verdad? Tenemos que la cabeza nos dé hasta allá para ver si hay alguien atrás de nosotros. No, ¿verdad? Orando, Señor, tuya la palabra, Señor, toca un corazón, Señor, un alma, Señor. Sabemos que hay almas aquí, Padre. Un alma para la gloria de tu nombre. Y nos vamos a gozar aquí, ¿no? Gloria a Dios porque vemos una mano, Señor, otra, Padre, ya hiciste una, otra, Señor. Sabemos que puedes tocar todo, Señor. Y la iglesia orando así, ¿usted cree que Dios no se movería? Pero si estamos, no se puede, ¿verdad? Esta curiosidad imprudente será perjudicial durante este momento especial de la reunión. Cuán grata bendición es ser testigos de una de estas conversiones, principalmente cuando hemos dirigido nuestras oraciones en favor de ello. Pero será más sabio el limitarnos a oír de labios del predicador de la respuesta positiva al impacto creado en los oyentes, siendo este manifiesto por la participación voluntaria al llamado de la salvación. Qué hermoso sentirnos gozosos y cuando ya oraron, pues todos abrimos nuestros ojos y vemos que hay dos allá al frente, ¿verdad? ¡Wow! Gracias, Señor. Pero estuvimos allá, ¿y ese de colita por qué no pasa? Y aquel que está allá, yo nunca lo había visto, ¿y este por qué no pasa? Y todos orando, ¿verdad? Y somos líderes, somos supervisores, somos todo, pero solo nos dedicamos a juzgar a ver quién está y quién va a pasar. No, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y recuerde, si usted tenía ganas de ir al baño en ese ratito, sea ejemplo y aguántese. No salga de su lugar, no se mueva de su lugar, mantenga una actitud de reverencia en ese momento. Si es servidor, esté atento a cualquier necesidad que pase ahí, ¿verdad? No se ponga usted también a ser ministrado por el Señor, ¿verdad? O cuando llamen sean los primeros que pasen, no, usted está en ese momento haciendo algo diferente. Usted está como parte del servicio al Señor en ese momento para atender esa necesidad que va a ser prioritaria, ¿verdad? Si es un caballero, pues un caballero se acerca, si es una dama también, ¿verdad? Una servidora, acercarse a ellos para evitarnos también de cualquier problema, ¿verdad? Que cualquiera que vaya a hablar algo. Tenemos que tener cuidado con eso. Y si es un grupo grande, unos 8 o 10 que están ahí, pues nos paramos atrás de ellos, ¿verdad? Si alcanzamos para estar uno con cada uno, pues qué bueno, pero si no, nos paramos atrás de ellos y con nuestras manos levantadas estamos orando, intercediendo por ellos, en lo que el pastor o el predicador ora por cada uno de ellos individualmente, o sea que desde el altar les diga, bueno, los que están aquí al frente, repitan conmigo. Pues si usted está predicando y se terminaba a las 9 y son las 9:05, y usted va a querer orar por cada uno de ellos todavía individualmente, vamos a terminar a las 9:30. Entonces usted ya con sabiduría dice, bueno, los que están aquí al frente van a hacer su corazón, sí. Entonces repitan conmigo, ya lo hace de manera general, ya nosotros estamos orando por ellos, ya. Ellos ya fueron salvos desde que su corazón dispusieron pasar y entregarle su corazón a Jesús. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Bueno, entonces nos quedamos ahí, hermanos, y les deseo, ¿verdad? Que estudien bastante para el otro viernes, ¿verdad? No vengan nerviosones porque ya han predicado todo, ¿verdad? No vengan nerviosos porque ya todos han predicado, así que lo que les toca es normal, pues. Desde ya estoy nervioso. Bueno, pónganse de pie, pues, y vamos a orar para quedar despedidos y concluir la clase. Desde ya temblaron, no tiemblen, hermano, no tengan miedo. Lo hacen todos los jueves. Bueno, lo hacen. Bueno, bendito Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad una vez más, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor Jesús, aprender, Señor Jesucristo, acerca, Señor, de cómo verdaderamente ordenar nuestra predicación, Señor, para hacerla de una manera agradable y la cual, Señor, cause verdaderamente un impacto en quienes nos escuchan, Señor. Ahora, Padre eterno, que es lo que estamos aprendiendo, Señor, se haga una palabra viva, Señor, glorificada en el corazón de cada uno de tus hijos. Guíalos, bendícelos, Señor, guárdalos. Y Señor, también en el camino de regreso a casa, llévanos con bien y permítenos mañana poder estar reunidos para poder glorificar y exaltar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aunque el Señor me los bendiga, hermanos.